Entonces, ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el libro 2 de Corintios dice en el verso número, capítulo 11, verso 1, dice, ojalá me soportarais, dice, un poco de insensatez, dice, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Alejandro, ¿está bien el sonido? Sí, thank you. Pero temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Padre, bendícenos con tu palabra. Uno de los temas, hermano, que tenemos nosotros que conocer y tenemos que entender. Esas palabras que dijo Pablo, siempre, hermano, como dice la Escritura, han habido anticristos. Y anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Pero Pablo habla, hermano, de otro Jesús. Hay muchos señores, dice, hay muchos dioses, y hay otro Jesús. Por ejemplo, el Jesús del 24 de diciembre no es nuestro Jesús. El Jesús del 24 de diciembre es otro Jesús, pero no es el nuestro. El Jesús que presentan las religiones no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es el que presenta el Evangelio. Y tiene sus características, hermano, bien definidas, bien marcadas. Tiene sus principios, tiene sus leyes, tiene sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos. Sus caminos los tiene bien establecidos. Pero como estamos ya, hermano, prácticamente entramos, mejor dicho, a la recta final. Una de las cosas, hermano, que me llamó mucho la atención de esto, es que a través de los tiempos, el remanente siempre ha enfrentado, al igual que nosotros, a otro Jesús. Y cuando hablamos de otro Jesús, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18, dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Fíjese que ahí no dice que el anticristo ya vino, sino viene. ¿Por qué? Porque estaba hablando del tiempo futuro, o sea, para mí, este tiempo. En la historia, cuando usted se mete a la historia, a estudiar un poquitito la historia de Roma y a estudiar la historia de los musulmanes, o sea, los árabes, usted se va a dar cuenta que ellos profesan su fe en Alá. Ellos profesan su fe en Alá y en su profeta Mahoma. Y dice que de todos los profetas, Mahoma es el último profeta. Y lo ponen incluso arriba de Jesús. En la historia de Roma y de los musulmanes, ellos nunca habían reconocido a Roma como una religión. De hecho, hay países árabes en donde para profesar otra religión tienen que pagar impuestos, cierta cuota, porque si no, no les dejan a ellos profesar su fe.
Durante muchos años, muchísimos años, ellos nunca aceptaron a Roma como una religión. Aceptaban cualquier religión, pero nunca aceptaban a Roma. Lo interesante de ahora es que Roma y el Islam van de la mano. Yo no sé en realidad si esa unión sea lo que ellos le llaman el Crislam. El Crislam es una religión que apenas ha salido. O sea, Cristo y el Islam unidos. Nunca antes en la historia, jamás ellos aceptaban, hermano, al Jesús judío. De hecho, ellos dicen, y usted lo puede ver buscar ahí en Google, dicen que Jesús para ellos es en aquel tiempo una suciedad. No por el hecho de que sea Jesús, sino por el hecho de que es judío. Ellos odian a los judíos. Lo asombroso de ahora que surge la unión entre Roma, entre el Vaticano y el Islam, es que ahora ya alaban a Jesús con libertad, cuando antes no les permitían ni siquiera mencionarlo. Usted métase a la red, se va a dar cuenta que ahora en países árabes alaban a Jesús con tanta libertad. Pero entonces surge la pregunta: si Jesús es judío y ellos odian a los judíos, entonces, ¿a cuál Jesús alaban? Si usted, hermano, es inquieto en cuanto a informarse un poquitito, Netflix, que uno de los accionistas es Obama, sacó una serie que será hace unos 3 meses, 4 meses, que se llamaba El Mesías. Fue la primera parte, va a salir la segunda parte de seguro. El Mesías. Yo dije, yo voy a ver esto porque se me hizo interesante el Mesías. Pero el Mesías que ellos presentan en Netflix es musulmán. Es musulmán, hermano. Y entonces ahora nos damos cuenta que Jerusalén está dividida, Jerusalén norte, Jerusalén del oriente, Jerusalén del occidente, y una parte la tienen los palestinos. Y la parte que tienen los palestinos, ahí está Belén. Y Belén es el pueblo donde nació Jesús. Para ellos ahora es fácil decir que Jesús viene de ellos. De hecho, dicen que Alá es Jesús. Lo que ahora a mí me inquieta, y cuando el Señor me reveló que el anticristo es musulmán, es precisamente cuando yo empecé a entender que ahora alaban a Jesús con tanta libertad cuando antes mataban al que profesaba la fe en Jesús. Entonces me surge la pregunta: ¿a cuál Jesús alaban? Los musulmanes están divididos en el 88%, que son los sunitas, los no terroristas, y el 12%, que son los chiitas, que son los terroristas. Fátima, es que es tan interesante todo esto. Acaba de salir en los cines la película Fátima. Tal vez usted vio ese mensaje. Y en la historia del pueblo musulmán dicen que Fátima tuvo 2 hijos. Entonces, ellos dicen que, los chiitas dicen que el Mesías viene, porque uno agarró para con los sunitas y el otro agarró para con los chiitas, los terroristas. Ellos dicen
Los chiitas dicen que el Mahdi número 12 es el Mesías y que viene de los chiitas. Los sunitas, el 88% dicen que el Mesías viene de ellos. Ni los sunitas van a aceptar al Mesías chiita, ni los chiitas van a aceptar al Mesías sunita. De hecho, son enemigos. Están divididos ahorita. A tal grado que el Irán, que representa a los chiitas, Irán, Irak, Turquía, Yemen, Líbano, etcétera, los terroristas, bombardearon unos depósitos de petróleo en Arabia Saudita. Que bíblicamente la gran ramera es Arabia Saudita, desde el punto de vista bíblico. Y ahorita están divididos. Y la única manera que ellos se unan, porque jamás los sunitas van a aceptar que el Mahdi chiita, ni el chiita va a aceptar al Mahdi sunita, que dicen ellos, viene a reinar 7 años. Eso usted lo lee en el Corán. Si usted quiere entender un poco más de esto, usted tiene que leer el Corán, que es el libro sagrado de ellos. Para que ellos, hermanos, puedan unirse, tiene que aparecer un personaje que los una a los dos. Porque ni los sunitas ni los chiitas van a aceptar que el Mahdi aparezca ni los chiitas van a aceptar al Mahdi que aparezca de los sunitas, ni los sunitas que aparezca de los chiitas. No hay manera de unirlos, son enemigos. Están peleándose la hegemonía de quien gobierna el Medio Oriente. Y son potencias mundiales los dos. La única manera de que ellos se unan es que aparezca su siempre líder político y religioso, Mahoma. Y para ello, la única manera que aparezca es que resucite. Es la única manera. Y eso haría que se unieran en un solo pueblo. No quiero meterme, hermano, en el tema de cómo va a aparecer o cuáles son las cosas que vamos a ver para que aparezca. Pero lo que sí quiero decirle es que ahora se alaba con mucha libertad en los países árabes a Jesús, pero es imposible que sea el Jesús judío. Si ellos ponen a Mahoma antes que Jesús. Y aunque reconocen que nadie ha hecho las cosas que hace Jesús, lo reconocen como un enviado de Dios a Israel, pero no universalmente. Todo eso usted lo lee, lo encuentra en el Corán. Al punto que yo quiero llevarlo es cómo es posible que ahora se alabe con tanta libertad a Jesús en los países árabes, si Jesús es judío. Entonces, ¿a cuál Jesús alaban ellos? El sistema es muy sutil. El sistema trabaja a manera de un brainwash. Ya le expliqué cómo trabajaban los imperios antiguos. Un lavado de cerebro para imponerles su religión, para imponerles sus leyes y ponerlos a su servicio. Yo estoy seguro que no tarda en salir la serie número 2 del Mesías. Usted puede verlo. Musulmán. De Palestina, imagínense. Lo van a meter por Palestina. Va a ser musulmán, sea turco, sea de cualquier otra nación árabe. Va a ser musulmán, pero lo van a meter por Palestina. El asunto con esto, hermano, es, acabamos de hablar, las plataformas de información
se la van a quitar a la iglesia. O sea, la iglesia ya no va a tener acceso a las plataformas. Grábese esto. Ellos van a bajar de sus plataformas todo lo que tenga que ver con el verdadero evangelio y con el verdadero Jesús. Y ese nomás lo anuncia la iglesia. Y van a subir a las plataformas de informática, todos. Google, YouTube, Twitter, Facebook y las demás que vengan. Y van a subir a las plataformas para anunciar el nuevo evangelio y el nuevo Jesús. Porque es importante que la humanidad conozca a Jesús. Pero ¿cuál Jesús? El anticristo. De hecho, ellos dicen que el Dajjal, como le llaman ellos, el anticristo viene de nosotros los cristianos. Eso es lo que dicen ellos. Y hay muchos musulmanes que se han convertido al Señor cuando empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta que la Biblia nos deja claro que el anticristo, lo que para ellos es su Mesías, para nosotros desde la Escritura nos enseña que es el anticristo. Pero para ellos el anticristo viene de nosotros y de ellos viene el verdadero Cristo. Y es tan tremendo que ellos dicen que su Mesías viene a reinar 7 años. O sea, los 7 años que va a reinar el anticristo. Y que después que terminen esos 7 años, vienen los juicios de Dios para exterminar parte de la humanidad. Entonces uno dice, eso está claro, pues. Pero grábese esto, para que ellos puedan presentar al nuevo Jesús, tienen que eliminar al verdadero. Y para eliminar al verdadero tienen que quitar de en medio religiones. Tienen que proyectar por medio de las plataformas de informática al nuevo Jesús y el nuevo evangelio. Si nosotros hemos tenido problemas con vientos de doctrinas, todavía no hemos llegado a lo más crudo, a lo más fuerte. Porque los vientos de doctrina que hemos tenido, que Babilonia se metió a la iglesia, que Egipto se metió a la iglesia, que Sodoma se metió a la iglesia, ese no es problema. El problema es cuando quiten el verdadero evangelio y suban a las plataformas el nuevo evangelio. La película Fátima acaba de salir y tan interesante. No la he visto porque yo sé que la voy a ver y me va a molestar. Y me la he pensado. Como también el libro que acaba de sacar Obama, The Promised Land. The Promised Land, ¿cómo que The Promised Land? Él enseñó en las universidades que Martin Luther King era un Moisés libertador, pero que él es un Josué que va a meter a todos a la tierra prometida. Hermano, estamos hablando de palabras fuertes. Para que surja el nuevo evangelio, tiene que haber un nuevo Jesús. Y si ellos odian a los judíos a tal grado de querer exterminarlos de ser nación, según el Salmo 83, entonces el Jesús de ellos no es el Jesús nuestro. Tienen que eliminar y quitar de en medio al verdadero Jesús. Tienen que quitar al verdadero evangelio. Quiere decir que nos van a censurar, como dijimos, a nosotros. Y la batalla más grande que nosotros como cristianos vamos a enfrentar va a ser el Jesús verdadero contra el Jesús falso. La luz contra las tinieblas. El apóstol Otoniel Ríos Paredes decía, antes de morir decía, la mayor guerra que la iglesia va a enfrentar en el tiempo final era luz contra luz. Entonces nosotros nos enfrentamos y entendemos ahora por qué Pablo dice, porque temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la Eva es la iglesia de Cristo hoy, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica, ¿qué dice?
a otro Jesús. Entonces el sistema mundial tiene que presentar a un Cristo que es el anticristo. Para que la humanidad lo reciba como el verdadero, tiene que ser Cristo. El que se va a sentar en el templo como si fuera Dios. Tiene que aparecer otro Cristo, tiene que aparecer otro Jesús. Y ahorita en las naciones árabes lo que nunca se había oído, en Francia por ejemplo, ya tienen misas juntos católicos y musulmanes. Para que el musulmán acepte otra religión a adorar a Dios, es solamente porque la religión del nuevo mundo, del nuevo orden mundial, va a ser el Jesús musulmán. Tiene que venir, hermano, un Cristo que va a ser el anticristo y lo van a presentar como el verdadero. Por eso existe todo este juego ahorita entre demócratas y republicanos. Lo verdadero lo presentan como falso y lo falso lo presentan como verdadero. Y así es en la religión. Al verdadero, hermano, lo van a quitar para presentar el que ellos creen que es el verdadero, pero en realidad va a ser el falso. Eso está fuerte. Ahora, por ejemplo, a mí me asombra que en los cortos que vi de esa película, que tengo que verla porque tengo que verla, aparece el Papa en la película de Fátima, adorando, hermano, a Jesús que está en la cruz. Yo digo, como dicen en inglés, no wonder, ahora van de la mano el Papa con el Islam. Y eso está interesante, hermano. Porque muy pronto, y digo muy pronto, con todo este cambio, si hay un cambio de gobierno, vamos a ver, hermano, que la religión del nuevo orden mundial es el musulmán, es el Islam, con un Jesús, pero no un Jesús que viene de los judíos, sino con el Jesús que viene de ellos. Porque es imposible que ellos reciban a un representante espiritual que sea judío. Tiene que venir de ellos. Ahora entiendo yo por qué, o sea, la guerra que nosotros como predicadores del Evangelio vamos a enfrentar, todavía no hemos entrado a lo crudo. Cuando nos toque enfrentarnos a predicar el verdadero contra el falso. ¿Y qué cree que van a hacer? Van a quitarnos de en medio. Ahora, Pablo también dice, mire, en ese verso dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, diga conmigo, un espíritu diferente. El otro Jesús es el anticristo. El otro espíritu es el espíritu del anticristo. Primera de Juan dice, Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu ya estaba. El espíritu del anticristo estaba antes de que Cristo viniera y después de que Cristo vino. El sello, primer sello de Apocalipsis, tiene que ver con la imitación del Evangelio y la imitación del Espíritu Santo. Todo lo que el sistema está moviendo en el mundo ahorita, hermano, hay un indoctrinamiento escolar anticristiano. Hay un proyecto, hermano, por ejemplo, en las iglesias, en las escuelas, perdón.
hay un proyecto que enseña a nuestros hijos a odiar a Estados Unidos. Porque cree todas esas manifestaciones que hubieron. Porque el proyecto me parece que es 2016, parece. Ha venido indoctrinando a los niños, hermano, y a los jóvenes a odiar a Estados Unidos. ¿Y por qué cree que empezaron a tirar, hermano, monumentos de gente, hermano, de presidentes, de la historia de Estados Unidos? Porque lo que quieren es desarraigar la cultura americana para establecer la cultura del nuevo orden mundial. Y han venido indoctrinando a nuestros hijos de manera que odien a Estados Unidos. Entonces, porque el espíritu del anticristo es anticristo. Ya dije que Biden va a meter la fe musulmana en las escuelas, no en la fe cristiana. Todo el sistema de enseñanza, hermano, viene un indoctrinamiento escolar a nivel mundial, pero donde les van a enseñar acerca del Jesús y el Evangelio, el nuevo Evangelio y el nuevo Jesús, que es el anticristo, y el nuevo Evangelio, que es el Evangelio del anticristo. Todas las leyes, grábese esto, que se están manejando a nivel mundial son anticristianas. Por eso el espíritu del anticristo es anticristo. Hay un espíritu que se está moviendo a nivel mundial que es anticristiano. La enseñanza, el indoctrinamiento que hay en todas las universidades. Hay campos de indoctrinamiento musulmán en todas las universidades. La nación de Arabia Saudita es la que auspicia todos esos grupos de indoctrinamiento, hermano, del Islam. Y se meten de una manera, sencillamente les dicen a los jóvenes, mira, vamos para que empiezan a indoctrinar acerca del Islam y luego les invitan a que se pongan ropa del Islam. Las mujeres se vistan con sus atuendos y todo eso. Y le dice, te invito a una reunión para que sientas el espíritu. Y mucha gente se convierte. Mucha gente se está convirtiendo. Y le decía yo, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos sean indoctrinados con la fe musulmana dentro de las escuelas? ¿Y qué va a pasar si uno de nuestros hijos se niega o dijere por casualidad, eso no es la verdad, Cristo es la verdad? Va a aparecer el bullying mucho más fuerte, hermano. Porque todo el espíritu del anticristo es todo aquello que va en contra de Cristo. Hay un indoctrinamiento en las escuelas acá. Las leyes que están manejando todas las naciones son anticristianas. Las doctrinas que se están manejando en las religiones, incluyendo algunas cristianas, son anticristianas. ¿Cuánta, hermano, infiltración de doctrinas raras no ha habido en el cristianismo? Las finanzas a nivel mundial se están manejando por medio de billonarios que mueven las bolsas de valores. ¿Quiénes son los que auspiciaron todas esas manifestaciones? Todos los que usted ve que se manifestaron, ¿usted cree que van a ir a perder horas y horas y horas de su tiempo? No. Son jóvenes que son pagados por el sistema y que según ahora que investigaron todo el fraude de las votaciones, quienes auspiciaron todas esas cosas son gente billonaria, como ellos le llaman, del Silicon Valley. O sea, gente adinerada, incluyendo a Soros. ¿Cuánto les pagarán? Se hospedaron en buenos hoteles, volaban de un estado a otro. ¿Cuánto les pagarán por todo eso?
O sea, es, hermano, es algo bien trabajado. Pero ¿quiénes mueven, hermano? ¿Quiénes fueron los que cooperaron a la campaña de Biden? Hermano, todos los que tienen inversiones en el Dow, en el DOW, la bolsa de valores. Y Trump dijo en sus campañas, yo también le puedo hablar millonarios, dice. ¿Pero para qué? Luego les tengo que devolver el favor. ¿Por qué? Porque invirtieron millones el sistema. El sistema metiéndolo a como de lugar. Incluso hoy precisamente. Estaba viendo un post en Facebook. Dice que Biden está pidiendo, hermano, que haya auspiciadores para juntar dinero para sacar del poder a Trump. ¿Qué no se supone que dicen que ya ganó, pues? Él sabe, hermano, que le están pisando los talones, él sabe. Entonces, todo lo que es el indoctrinamiento escolar, las leyes que manejan todas las naciones, las doctrinas, mire, por ejemplo, mencionamos ahí en Clayo, Pedro ya quería comenzar a edificar la iglesia ahí en el terreno, enfrente de su casa, y resulta que le dijeron, no, espérate, porque vamos a ver qué pasa con todo esto de las elecciones, porque no sabemos qué leyes van a venir. Entonces van a meter nuevas leyes. Y van a ser, hermanos, leyes anticristianas. Las doctrinas que se están manejando, muchas religiones, incluyendo algunas cristianas, son anticristianas. Las finanzas a nivel mundial es el espíritu del anticristo. Todo va anticristiano porque es el espíritu del anticristo. Por ejemplo, ¿quiénes son los que auspician las entidades pro abortos como Planned Parenthood? El gobierno. Obama invirtió millones en programas de aborto. De hecho, Obama lo llaman el presidente del aborto. 8 millones de niños mató Obama en 8 años de gobierno. Y no solo auspiciaba instituciones pro aborto dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Porque el musulmán tiene una mentalidad, él sabe que no necesita armas para conquistar un país. La prueba está que sin armas derribaron 2 aviones y las Torres Gemelas. Sin armas. Ellos no necesitan armas. Ellos lo que necesitan es gente. Omar Gaddafi dijo, nosotros llegamos a un país, denos 50 años, dice, y el país es nuestro. ¿Por qué? Porque ellos tienen hijos por montones. Mientras promueven el aborto porque saben que entre la gente más aborte, la cultura desaparece. Es una mentalidad, son inteligentes, hermano. La cultura desaparece y ellos toman el control. Por eso es que están en contra del aborto, pero promueven el aborto, que otros hagan el aborto. ¿Quiénes? Las finanzas son anticristianas. Nueva York, que es el centro, hermano, de Estados Unidos, la capital de Estados Unidos, le dicen algunos. Ahí fue donde se estableció por primera vez, leyes a favor del aborto. ¿Y cómo, hermano? El gobernante Cuomo, él dijo ahora con todo esto del coronavirus, dijo, Dios no hizo nada. Nosotros lo hicimos todo. Se frenó todo aquí del virus, del coronavirus, porque Dios no hizo nada, nosotros lo hicimos. Y acaba de firmar, hermano, hace unos 8 o 10 meses, una nueva ley a favor del aborto. Que el niño puede haberse dado a luz y el doctor puede matarlo. Y que si el doctor no se atreve a matarlo, ya ha dado a luz el niño, que lo deje morir. Hermanos, eso es solamente una mente diabólica. Pero ¿quién es? ¿Quiénes son los que dan el dinero para todo eso? E incluso dice
que cualquier doctor puede provocarle un aborto a cualquier mujer. Eso dice la ley, eso está ahí en Google. Sin el consentimiento de ella en Nueva York. Y que si la mujer quiere demandar, el doctor que provocó el aborto sin el consentimiento de la mujer, el doctor está protegido contra la demanda. O sea, eso es fuerte, amados hermanos. Pero ¿quiénes promueven el espíritu del anticristo? Un indoctrinamiento anticristiano, hermano. Leyes anticristianas en todas las naciones. Es más fácil sacar un permiso de un bar, como dijo Pedro. ¿Así te dijeron? Sí. A mí me dijeron lo mismo. Estábamos rentando un lugar en cierto lugar y empezaron a pedir permisos y le dije, bueno, es que yo se la renté a unos pastores que antes rentaban aquí. Y dice, sí, pero tú eres otra iglesia. Pero ya tiene permisos. Además le dije, mira, nosotros venimos de allá para acá. Y dice, sí, pero allá era otro lugar. Y entonces le digo, bueno, pues voy a trabajar los permisos. Me dice, me tienes que traer planos del sistema de riego, del sistema de tubería, del sistema de electricidad y planos de cada negocio. Oye, le digo, pues yo estoy rentando nomás, ¿por qué te voy a traer planos de todo el centro comercial? Le digo, a mí no me importa. Bueno, pues le llevé primeramente un plano del edificio donde estábamos. Y me dice, no, dice, tiene que ser un plano hecho por un ingeniero. $6,000 cobraba el ingeniero. Le digo, óyeme, si somos pocos, le digo, la segunda iglesia que comienzo a pastorear. Dice, no, a mí no me importa. Le digo, oye, pero ¿quiere decir que para un bar es más fácil? Sí, dijo. Así me dijo, cínico. Para un bar es más fácil sacar un permiso que para una iglesia. Son leyes, hermano, anticristianas porque el espíritu del anticristo se ha venido moviendo. Las finanzas a nivel mundial lo manejan los billonarios. Ellos han invertido millones con tal, hermano, de establecer leyes anticristianas. Y asómbrese, la gran mayoría de empresas en el mundo tienen vínculos con el nuevo orden mundial. Por ejemplo, Taco Bell. Allá en San Diego salieron anuncios de Taco Bell con el nuevo orden mundial. Así, nuevo orden mundial. En el Canal 5, allá, hermano, salió un programa que se llama Lucifer. ¿Y quién cree que lo auspicia? El Olive Garden. Ellos son los que auspician. ¿Para qué? Para que se proyecte. En otras palabras, el espíritu del anticristo tiene que ver con todo lo que esté a favor de Cristo. Y eso lo estamos ya viviendo. El otro evangelio y el otro Jesús lo vamos a empezar a vivir apenas. Pero también le dice, mira, le dice Pablo aquí en este pasaje, dice otro evangelio. El evangelio del anticristo. Por ejemplo, Gálatas 1:6 dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Tendríamos que meternos en el tema de la simiente bendita, la simiente maldita, que no quiero meterme ahí. Como hemos dicho antes, también repito ahora dice, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea maldito, dicen otras versiones. Porque busco ahora el favor de Dios o el favor de los hombres, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Eso es lo que decía el pastor José de Hugotón, Kansas. ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Bueno,
Unos dicen que era Jeremías, otros dicen que Elías, algunos que Juan el Bautista, otros que algunos de los profetas. No dijo, pero eso pueden decir ellos, como diciendo así. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, que era el que tenía más problemas en su alma, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que el evangelio que a ti te llegó por revelación del cielo, eso no te lo arranca nadie. A tal grado que hay gente que puede llegar al punto o al extremo, si podemos decir, de dar su vida por su fe. Pero el punto está que nos vamos a enfrentar a otro evangelio y a otro Jesús. Y lo van a presentar como el verdadero. ¿Y qué digo? Nos vamos a enfrentar. El sistema caído es tan sutil, hermano, que le hace creer a mucha gente que está en el verdadero evangelio, cuando la vida no manifiesta el verdadero evangelio. Y Pablo se los dice aquí. Porque celoso estoy de vosotros, 2 Corintios 11:2, pues os desposé a un esposo para presentaros, ¿qué dice? Como virgen pura a Cristo. Una virgen es una joven que no ha sido manoseada por el hombre. La virgen pura que Pablo habla aquí es una iglesia que no ha sido manoseada por el mundo. Entonces, ¿por qué hay cristianos que viven como mundanos? Claro, aquí no, pues. ¿Por qué hay cristianos que viven como mundanos? ¿Quiere que le diga por qué? Porque no es el verdadero evangelio. Es otro evangelio. Y es otro Jesús. Y si el verdadero Jesús no se los reveló el cielo, no van a cambiar. Porque la religión no cambia al hombre. Esto es grave lo que le estoy diciendo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aunque pueden haber algunos engañados por ser niños, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza y devoción a Cristo. Sencillez es carácter. El carácter de Cristo revelándose en el creyente. Pureza es no tener una doble vida. Y devoción es relación que tengas para con Él. Si eso no existe en el creyente, entonces es otro evangelio. Y es otro Jesús. Que de hecho ahora todos tienen al Jesús, hermano, que quieren tener. Hasta los gays tienen su propio Jesús. Su propia Biblia. Ya no es la Biblia King James, sino es Queen James. Asombroso. Sí, así es. Y nos damos cuenta, hermano, que el sistema es tan sutil que mucha gente cree estar en el verdadero evangelio cuando su vida no manifiesta el verdadero evangelio. Es otro Jesús. Es un espíritu diferente y es otro evangelio. Porque el evangelio nunca se va a desprender de la sencillez, carácter, pureza, una vida, no doble vida, y devoción, relación para con Dios. Si la sencillez es el carácter de Cristo, la pureza, no doble vida, diga conmigo, no doble vida. Y devoción es relación para con Él. Si eso no está,
en el creyente en esta recta final de la iglesia, se lo va a arrastrar el otro Jesús, el otro Espíritu y el otro Evangelio. Por eso le he dicho que estos son tiempos decisivos. Estos son tiempos de definirse. El mensaje de los púlpitos en el último tiempo es el mensaje que Elías le predicó a Israel antes de partir de la tierra. En este camino, o vamos a ser buenos cristianos, o vamos a ser buenos mundanos. Voltea a su hermano, dígale, ¿oíste? Si tú quieres ser un buen mundano, pues dale, échale. Sé un mundano, hermano. No te pongas a pensar qué van a decir los hermanos de Union Spring. No, va a ser mundano, dale, revuélcate, ese es tu mundo. Uy, eso estuvo fuerte. Usted baña una ovejita y baña un marranito. El marranito usted lo baña, lo peina, le pone su moñito y lo suelta. ¿Para dónde cree que va a agarrar? Para el lodo. Esa es su naturaleza. Baña una ovejita, cambia la vista, la pone su moñito. ¿Para dónde cree que va a agarrar? A los pastos. Aquí vamos a ser buenos cristianos o buenos mundanos. Pero no se puede estar en medio. Pues no se extrañe que alguien, hermano, vaya y se revuelque en el pecado. Hay quienes cometen un error estando en Cristo. Pero, hermano, con todo y su error, se enmiendan sus errores, hermano, y ese error les enseña para no volverlo a cometer otra vez. Y se esfuerzan en ser buenos creyentes. Claro, les pasó lo del hijo pródigo. Pero hay quienes, hermano, viven en las iglesias y se revuelcan en el pecado. Y esa gente va a ser fácil de ser arrastrada por el otro Jesús, el otro Evangelio y el otro Espíritu. Pablo lo dejó muy claro. El asunto aquí es que estamos a punto de enfrentarnos al otro Jesús. El Jesús que permite matar. Usted sabe que al musulmán le permiten tener 4 mujeres, 16 concubinas. Y ellos dicen que si, eso está en el Corán, ellos dicen que si alguien muere como mártir, detrás del velo les esperan 72 vírgenes para cada uno. Y 72 más por cada una de ellas. Imagínense la mentalidad. Y hay leyes que rigen tanto al sunita como al chiita. Eso usted lo encuentra en Google. El adulterio legalizado. Legalizado. Para que no sea un adulterio, son matrimonios por placer. Y hay compañías en el internet que les buscan matrimonio por placer, especialmente los viajeros, donde se casan solamente mientras dura el acto sexual. Terminan su acto sexual y se pueden divorciar y no les cuenta como adulterio. ¿Cómo ve? Y los sunitas dicen, esto es más terrible, que para que ese matrimonio sea legal tienen que haber 2 testigos. Los chiitas dicen que ellos no necesitan más testigos que Alá. Dice, Dios mío, esa mente está torcida. O sea que Dios es tu testigo
Señor reprenda al diablo. Que Dios es el testigo para ellos de que ese matrimonio es legal solamente por placer por un momento. Y ellos son los promotores de la pedofilia en Turquía, que es uno de los imperios más despiadados. Hombres, hermano, de 60 se casan con niñas de 7, 8 años. Y eso lo aprueban ellos como legal. La pueden hacer su mujer a los 9 años. Ese es el evangelio que viene. Y que para muchos les va a caer como anillo al dedo. Así como les cayó como anillo al dedo lo del coronavirus. De que no hubieran iglesias porque no les gusta ir al culto. Para ellos que cierren las iglesias, cae como anillo al dedo. O como al avaro le cae como anillo al dedo que las redes se llenen de que no hay diezmos. Sí, porque lamentablemente es otro evangelio. El nuevo evangelio que se va a presentar a las multitudes es un evangelio que te permite toda clase de pecado. Con tal de que tú cumplas con tus rutinas de congregarte y de orar, hacer lo que quieras. Mientras que por un lado nosotros vamos a estar predicando al verdadero Jesús, que tiene que ver, hermano, con sencillez, carácter, pureza, no una vida doble, y devoción, relación para con Dios. Y que para ello hemos visto, hermano, los grandes ríos que arrastran multitudes. Todas las religiones en donde le permiten al hombre vivir como quiera, hacer lo que quiera, y al fin y al cabo, dicen ellos, Dios es el mar, las religiones son todos los ríos, y todos van y desembocan a Dios. Y eso no es cierto. El evangelio que viene, con esto voy terminando. ¿Dónde está el hermano del piano? Vente. El evangelio que viene es el evangelio del Jesús musulmán y de las leyes musulmanas. La ley Sharia, en donde van a eliminar las leyes de todos los países, que de hecho van a tener que dejarse de llamar como son. Porque si un país no tiene fronteras, dejó de ser país. Las fronteras son los que hacen que lo que los rodea sea un país. Y que nos vamos a enfrentar a un evangelio. Una buena pregunta con esto. Dile a tu hermano, ¿qué evangelio estás viviendo? ¿Cuál es el evangelio que te gusta? ¿El que te exige? ¿El que te demanda? ¿El que te pide que te esfuerces? ¿O el que te dice, no te preocupes, todos somos hijos de Dios? No importa lo que tú hagas. ¿Cuál es el evangelio que tú quieres vivir? Porque al final de cuentas viene un cambio. Los que están de allá en el lugar equivocado se van a venir para acá. Y los que están aquí en el lugar equivocado se van a ir para allá. Porque solamente van a haber dos iglesias, la verdadera y la falsa. Hay un sacerdote que aparece ahí en las redes, de apellido Vigano, usted puede encontrarlo. Le mandó una carta a Trump pidiéndole que en ningún momento se rinda
Porque dice, es un vaso que Dios escogió para frenar el nuevo orden mundial. Es un sacerdote. Y le dice que el Papa es parte de ese nuevo orden mundial. En vez de estar apoyando al Papa, está en contra. Eso quiere decir que la mentalidad está cambiando. Voy a decir esto, lo voy a decir con mucho temor. Pero en este camino, en esta vida, o vamos a ser buenos cristianos o buenos mundanos. Pero no podemos estar en medio y querer engañar a Dios. Nobody mess around with God. Nobody mess around with God. Nadie le juega el dedo a Dios en la boca. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso sin acepción de personas. Padre, en el nombre de Jesús, Él me levantará